regresar a la palabra de Dios, vamos a regresar a Mateo capítulo 18. Estamos estudiando y estamos hablando de la santidad de la iglesia y lo importante, la importancia que es para Dios en mantener como iglesia la santidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a estar hablando un poco más en Mateo 18, pero recuerden que la semana pasada lo que vimos es que la disciplina, hermanos, la disciplina jamás ha sido una medida de castigo. La disciplina del Señor es una muestra de amor. Es una muestra, como dice ahí en Hebreos capítulo 12, dice que Dios al que ama, disciplina. ¿Por qué? Porque quiere que seamos como Él, quiere que nos tengamos esta relación con Él. Entonces, porque ahí está, el Señor al que ama y azota como el que recibe por hijo. Eso es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Pero también vimos que no es solo un acto de amor, sino que también es una medida necesaria, como el punto 2 vimos, para lograr tener y mantener esta comunión con Dios. Dicen los versículos 10 al 11, del mismo de Hebreos, por favor, 12, 10 y 11, es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Dice, y aquellos ciertamente nuestros padres nos disciplinaban como ellos les parecía, pero es decir, Dios, para lo que es provechoso, para que practiquemos de su santidad. Es por eso que tenemos que tener disciplina. Les dije, un cristiano santificado es un cristiano disciplinado. Y lo mismo es al revés. Un cristiano disciplinado es un cristiano santificado. ¿Okay? Dios quiere que practiquemos y que participemos de su santidad. Y luego dice, ¿cómo practicamos de esto? Dice el versículo 11, es verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino a veces de tristeza, ¿verdad? De tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El ejercicio de la disciplina es importante. Entonces, la Biblia nos enseña que no es una medida de castigo, sino una muestra de amor, y es una medida para mantener y tener la comunión con Dios. También hablamos de los agentes, que tan importante es para Dios la disciplina, que en toda nuestra vida nosotros estamos teniendo gente que representa autoridad y tiene que mantenernos en disciplina. Las primeras personas que nos mantienen en disciplina son nuestros padres. En los primeros años de vida uno no sabe lo que es bueno, uno no sabe lo que es malo. Tiene que aprender a seguir a Dios. Tenemos que aprender de nuestros padres, de la disciplina del Señor. Número 2, también obviamente el primer agente disciplinador es Dios, es el primero que nos va a disciplinar. Pero también el gobierno, también vimos en el Romanos capítulo 13, que es el gobierno que nos disciplina. También yo mismo debo ser un agente disciplinador para mi vida, aprender a mantener ejercicio disciplinario en cuanto a la santidad, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 9:27, quitar las cosas que me alejan de la disciplina. Y obviamente a donde nos quedamos la semana pasada, lo que es la iglesia. Es importante que la iglesia también para Dios, es un agente disciplinario, es un agente que nos mantenga a nosotros mismos, unos a otros, en disciplina. Y vamos a leer ahí el texto, ahí ahora sí vayan por favor en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Lo voy a leer en la traducción de la Biblia de las Américas, porque me gusta cómo lo vamos a estar dividiéndolo específicamente cada una de estas partes. Vemos 6 partes que hay acerca de la disciplina bíblica. La disciplina bíblica dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Versículo 16 dice, no sé si lo tienes ahí. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Eso ya está hablando de Deuteronomio, ahorita vamos a llegar ahí. Y si rehúsa escucharlos, entonces dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, ahí está, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Y versículo 18 en adelante hasta el 20 es importante, dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sigue hablando del mismo tema. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Y aquí vemos 6 cosas. Vamos a ver la siguiente relación en cuanto a la iglesia, como agente disciplinario. 6 cosas que vemos de la disciplina bíblica. Número 1, la responsabilidad por la santidad.
Es número uno. Número dos, vamos a ver, la reprensión debe ser en privacidad. Es número dos. Número tres, también el propósito de la confrontación. ¿Okay? El propósito otra vez no es avergonzar, el propósito no es castigar, el propósito es ganar. Es ganar. Número 4, perdón, la pérdida de la confidencialidad. Número 5, ahorita vamos a ver también esto. Número 5 se le informa después a la iglesia. Son pasos, hermanos. Fíjense cómo son pasos que se van siguiendo. No es de que de una vez, está en disciplina, de una vez, díganlo todo. No, o sea, hay un paso. Y luego, número 6, entonces llega a la expulsión de la iglesia. Si se dan cuenta cómo va avanzando la dureza o las consecuencias de no ser disciplinados o de no atender a la disciplina. Entonces vamos a llegar ahí y vamos a ir uno por uno y después vamos a ver cuáles son, porque también yo creo que la pregunta que tenemos que responder es bien importante, es entonces cuáles son motivos de disciplina. ¿Okay? Porque tenemos que también entender eso. También la Biblia no nos deja a oscuras en esa cuestión. Tenemos que entender cuándo se debe de aplicar y cuándo hay motivos de disciplina dentro de la iglesia. Número 1, la responsabilidad de la santidad o la responsabilidad por la santidad. Dice ahí, si tu hermano peca, ve, ¿y qué tienes que hacer? Repréndelo. El pasaje nos advierte y nos enseña, hermanos, que la responsabilidad por la santidad de la iglesia es ¿de quiénes? De los miembros, de todos y cada uno de nosotros como agentes disciplinarios del Señor. Somos la iglesia los que somos responsables de la disciplina o por la disciplina, por la santidad dentro de la iglesia. Aquí vemos, hermanos, la preocupación, hermanos, de Pablo, que todo creyente debe tener la misma responsabilidad por la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, y si tu hermano peca. Escuchen, me gusta esta versión, me gusta cómo lo pone porque dice en la Reina Valera del 60, dice, y si tu hermano peca contra ti. Hay una diferencia, ¿verdad? Y aquí dice, y si tu hermano peca. ¿Por qué? Muchas veces decimos, es que está pecando, pero como no es contra mí, mejor, mira, calladito, te ves más bonito. Mejor no digo nada, no me quiero meter en problemas, no quiero que me digan que soy un chismoso, no quiero que... Hermano, no está hablando de ser chismoso. Pero si tú ves que tu hermano está en pecado, si tú ves que se está alejando de Dios, lo que tienes que hacer es en amor buscar a tu hermano y decirle, hermano, eso no está bien. La responsabilidad es de todo, la responsabilidad es compartida. Cuando la palabra nos manda a reprender al hermano que peca, hermanos, no está diciendo, hermanos, mira, si peca contra ti, ve, si no peca contra ti, calla. No. Si está en pecado. Y la verdad, hermanos, nos está diciendo, si amas a tu hermano, porque la disciplina es una muestra de amor. Si tú ves que tu hermano peca y si verdaderamente amas a tu hermano, ve y repréndelo. No lo dejes en pecado. No lo dejes apartarse más de Dios. No lo dejes caer más en esto que lo va a separar, en esta separación más de Dios. ¿Aman a sus hermanos? ¿Cuántos aman a sus hermanos aquí en la iglesia? Si ves a tu hermano, no lo dejes así. Si tú ves a tu hermano pecar, no lo dejes así porque, hermano, se va a ir, se va a quedar sin Dios. Vamos a ir viendo cómo va a ir aumentando. Tenemos la responsabilidad de reprenderlo. ¿Qué significa reprender, hermanos? Corregir, amonestar. ¿Saben? Es la misma palabra que se utiliza en Juan capítulo 16, versículo 8, donde dice que el Espíritu Santo, dice, y el Espíritu ¿qué dice? Convencerá de pecado. Es exactamente la misma palabra. Es decir, cuando el Espíritu de Dios está en ti, como somos dos hermanos, que el Espíritu de Dios habita en nosotros, o cohabita en cada uno de nosotros, hermanos, igual en ti como en mí, si el Espíritu de Dios está en mí, te va a hablar a ti, al Espíritu, y te va a decir, hermano, estás en pecado, y lo que te está diciendo entonces es que el Espíritu te va a convencer de pecado. Y esa es el propósito, esa es la intención de que puedas hablar con tu hermano y que Dios te utilice para convencerlo. Reprenderlo significa amonestarlo y decirle, hermano, eso no está bien.
Es una responsabilidad que todos tenemos por la santidad. Debemos preocuparnos por la santidad de la iglesia. Debemos de preocuparnos por la santidad del cuerpo de Cristo, porque dice que somos todos miembros unos de los otros. Y si mi hermano peca, está atentando contra la santidad del cuerpo, es decir, contra mi santidad también. Entonces, por amor a él, no lo puedo dejar ahí. ¿Saben? El pastor y los ancianos, hermanos, no somos los confrontadores oficiales de la iglesia. Aunque así parece, ¿verdad? No es como si fuéramos nosotros los policías espirituales. No somos policías espirituales. A veces así vemos a los pastores, así vemos a los ancianos. Ay, ya viste al hermano. Ve, dile al pastor, dile a los ancianos. Casi como acúsalo, ¿verdad? Hermanos, la primera confrontación tiene que ser entre hermanos. Tiene que ser entre nosotros. Pero como a nadie le gusta confrontar, entonces el problema es eso, ¿verdad? Que hay que decirle a los ancianos, hay que decirle al pastor para que se encargue de esto. Y no, obviamente, confrontar no es algo bonito. Yo creo que a nadie nos gusta, o a la mayoría de nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque es un proceso duro, hermanos. Es algo que da tristeza, pero por amor lo tenemos que hacer. Entonces, a la luz de este pasaje, nosotros que estamos analizando, todos tenemos la responsabilidad por la santidad. Entonces, si tú ves a tu hermano que peca, ve y repréndelo. Que el Espíritu Santo te utilice, ve y hazlo. Y la número 2, entonces primero tiene que ser a solas. La reprensión es en privacidad. Para comenzar tiene que ser en privacidad. Y este es el primer momento de la confrontación. Ahorita vamos a ir van a ver cómo va avanzando. El primer momento de la confrontación es que no hay nadie más que se tiene que enterar, hermanos. No tienes que ir luego el proceso, ¿verdad? Entre lo que está ocurriendo, el proceso en la disciplina está comenzando. No tienes que decir, ay, el hermano pecó, vamos a decirle a todos. No. El hermano está en pecado, que se pare aquí enfrente y le pida perdón a la iglesia. No, hermanos. Ve tú a solas, repréndelo a solas, habla con tu hermano. Comienza en confidencialidad, comienza en privacidad. ¿Por qué? Obviamente, hay casos que son tan difíciles, hay casos que son tan duros que, por supuesto, lo mejor y lo ideal es que comience la reprensión desde el liderazgo. El liderazgo tiene que intervenir. Hay cuestiones donde es necesario. Pero lo mejor es hacerlo a solas, porque la intención de la reprensión no es avergonzar otra vez, no se busca avergonzar al hermano, sino ¿qué queremos hacer? ¿Qué dice Gálatas? Restaurar en amor. Y si logramos hacerlo con el primer encuentro, hermanos, entonces habremos cumplido nuestra misión. Hermanos, qué bonito que fuera. Yo oro para que así sea. Que cada vez que ustedes vean a alguien o sepan de alguien, poder hablar, hermano, sabes que no está bien, hermana, no está bien. Tienes razón. Ayúdame a orar, ayúdame a salir, apóyame. Y ahí se acabó. ¿Se dan cuenta cómo es así? Tan sencillo, a lo mejor tan fácil. En este momento no es necesario, como le digo, que se me fue la palabra, intervenga. Ahí está. Ya se me está lenguando la traba. ¿Sí? No es necesario que intervenga el liderazgo, salvo, como digo, algunas excepciones, pero es importante que estemos al tanto, que estemos ayudándonos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en reprensión, la reprensión en privacidad? Número 3, y es que es importante, porque el propósito de la confrontación otra vez no es avergonzar, no es castigar, no es hacer menos. No, el propósito de la confrontación es restaurar. Dice ahí, repréndalo a solas. Si te escucha, ¿cuál es ahí está el fin? ¿Qué dice? Has ganado a tu hermano. En la Nueva Traducción Viviente dice, has recuperado a tu hermano. Me encanta esa parte. ¿Qué hace el buen pastor cuando ve una de sus ovejas se va? Deja las 99 y la va a traer, a recuperar.
Cuando tu hermano está sin Cristo, cuando tu hermano se está alejando de Cristo por el pecado, lo tenemos que ir a recuperar. Lo tenemos que ir a ayudar, lo tenemos que traer. El objetivo entonces del proceso siempre va a ser y siempre tiene que enfocarse en la restauración del hermano que pecó contra Dios y contra el resto del cuerpo. Repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado. Otra vez, no es castigo, sino restauración. Es por amor. La razón de la disciplina en cualquiera de estas etapas, ustedes pueden irlo viendo, y por eso lo estoy repitiendo y recalcando otra vez, no es castigar, no es para que pague el hermano. Ay, ya está, que tiene que pagar, tiene que hacer algo para pagar lo que está haciendo, hermanos. Eso es antibíblico. Déjenme decírselos así. Eso va en contra de lo bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo ya pagó. La disciplina nunca debe de verse como un castigo porque Cristo ya fue castigado por todos nuestros pecados. ¿Y qué autoridad nosotros tenemos para castigar cuando Cristo ya pagó por esos pecados? Entonces, otra vez, la disciplina no es para castigar, es para restaurar, es para amar. La disciplina nunca debe de verse como un castigo. La disciplina del Señor, escuchen, no es punitiva, no es para castigar, no busca causar dolor. Aunque como dice ahí en Hebreos, acabamos de decir, aunque puede causar tristeza, aunque en ocasiones la disciplina del Señor es severa, hermanos, porque Dios es un Dios justo, la meta siempre va a ser la restauración del hermano que pecó. Entonces hay que buscar restaurar al hermano. Y luego entonces empieza, si ya el propósito dice, el problema es esto. Si no te escucha, dice el número 4. Si no te escucha, ahí ya se empieza a perder fíjense cómo ahí ya empezamos a perder la confidencialidad. Se pierde la privacidad. Entonces dice, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Cuarto lugar, notemos que si ese hermano comienza a dar muestras de rebeldía y te dice, y es por eso, hermanos, que yo les decía la vez pasada, hace como dos domingos les decía, como dice Tito capítulo 3 versículo 10, hermanos, que tu vida sea un adorno de la verdad, de la sana doctrina. Tu vida tiene que ser un cosmeo de la doctrina. El problema es que cuando a veces vamos a reprender al hermano y le dice, ay, pero si tú, ¿verdad? ¿Cómo estás? Por eso es que nosotros también tenemos que estar bien disciplinados nosotros mismos. Si tu vida no es un cosmeo, si tu vida no es un adorno de la sana doctrina, ¿qué es lo que va a pasar cuando intentes reprender al hermano? Es obvio, Jesús lo dijo, ¿verdad? Le dijo a los fariseos, mira, primero sácate esa viga que tienes en el ojo y después le dices a tu hermano de la paja que está en el de él. Entonces hay que tener cuidado. Pero si tu hermano entonces muestra, obviamente si tú dices, hermano, eso no es correcto, y tu hermano empieza a mostrar pues actitudes de rebeldía, de falta de arrepentimiento, la primera consecuencia es que ese pecado, hermanos, hasta este momento solo se había tratado entre 2 personas, solo había sido confidencial, había sido tú y él a solas. Entonces ahora necesitamos meter a 2 o 3 hermanos más. ¿Por qué? Porque nuevamente, si el Espíritu de Dios está obrando, va a obrar desde el primer momento, pero si el hermano no quiere esa presión que estará ejerciendo el Espíritu para convencer de pecado, entonces le pedimos a 2 o 3 hermanos más que con el Espíritu de Dios vengan y hablemos con el hermano para ejercer presión. Y hermano, es para ayudarte, no es para avergonzarte. Y este principio lo vemos desde el Antiguo Testamento, como les decía hace ratito ahí en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No sé si lo tengas ahí, pero si no, véanlo después, lo pueden ver. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado. Ahí escuchen, por eso es que lo repite el Señor Jesús. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3. Esto es algo que viene ya heredado desde el Antiguo Testamento. Ahora, la idea y lo que se trata de hacer, el propósito de hacerte acompañar con 2 o 3 personas, el propósito es ayudar, número 1, ayuda a clarificar los hechos. ¿Por qué?
porque así ya sabes que lo que se dijo fue con la intención correcta, fue con el propósito correcto, y ya los dos van a tener alguien que corrobore lo que se dijo. Y número 2 es para aumentar la presión hacia el hermano que pecó, con la intención nuevamente de conseguir su arrepentimiento, de ayudar a restaurarlo, siempre con el deseo de que la persona no vaya a sufrir. Hermanos, yo no quiero que sufran las consecuencias, no quiero que suframos las consecuencias del pecado. Y la consecuencia más grande, la primera consecuencia, es que te estás separando de Dios. El pecado nos separa de Dios, hermanos. Y Dios te ama, Dios quiere tener una relación contigo. Ahora, el tiempo no, si ustedes se dan cuenta, el tiempo no nos dice cuánto debe de pasar, ¿verdad? El texto no dice, y ve y repréndelo todas solas. Si para mañana no se arrepintió, entonces lleva a los otros 3 hermanos. ¿Verdad? A veces queremos que, ay, ¿y por qué no está cambiando? ¿Y por qué no se ve nada? ¿Y por qué? Hermano, dale tiempo. A lo mejor el hermano necesita, antes de que vayas a hacer con 2 o 3 personas, necesita tiempo para reflexionar, necesita tiempo para recapacitar, necesita tiempo en oración, necesitamos que oremos por él. Pero si en una semana, 2 semanas no ves que sucede nada, entonces tenemos que dar el paso siguiente. Ir con 2 o 3 personas y hablar con ese hermano, orar con ese hermano. Por eso dice más adelante, ahorita vamos a llegar a eso, versículo 20 dice que donde están 2 o 3 congregados o reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Entonces, ahora, el problema es esto, como le digo, se pierde la confidencialidad, te estás alejando de Dios, estás teniendo una mala relación, o tu relación con Dios está siendo afectada. Hermanos, no se trata de venir a poner una máscara aquí en la iglesia. No se trata de venir a tener una religión, hermanos. Ninguna religión te va a salvar. Es una relación personal con Dios. Y Dios pide que seamos santos porque Él es santo. Pero si los pasos anteriores no dieron resultado, lamentablemente el proceso tiene que continuar, dice el versículo 16, creo que es. Pero el número 5 dice que se le informa a la iglesia, dice ahí. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. ¿Te dan cuenta cómo es un proceso? Primero te das cuenta, hablas con tu hermano, le das un tiempo, no recapacita. Entonces tienes que ir con 2 o 3 hermanos, habla con los hermanos. A lo mejor ahí puedes hablar con un líder o con el líder del ministerio o con un hermano sabio, hermanos sabios o hermanas sabias que te puedan ayudar a que hablemos con esa persona. Y si no, entonces ahora sí, dilo a la iglesia. No se trata de que está en pecado, que se pare enfrente de la iglesia y que todos sepan que está en disciplina y que se sienten. Y que no, hermanos, eso no es un proceso. Ese no es un proceso bíblico. Hay un proceso. Es importante notar, hermanos, cómo el avance de la confrontación se va perdiendo cada vez más y más la confidencialidad. Y ahora está ahí. Lo que comenzó como una reprensión a solas puede llegar a que toda la iglesia lo sepa. Otra vez, ¿para qué es que toda la iglesia lo tiene que saber? ¿Mande? Para orar. Número 1, para aumentar la presión, para que más personas estén orando por este hermano, para que más hermanos estén interesados por él y hermanos que con la intención obviamente de lograr el arrepentimiento, de pedir por este hermano. En este proceso de disciplina se persiste, hermanos, el tratar siempre de restaurar al hermano, restaurar al que está pecando. El problema es que a veces en el pueblo de Dios, en la iglesia, no sabemos mucho lo que significa arrepentirse. Arrepentirse no solo es confesar, obviamente sí, hay que decirlo, pero un verdadero arrepentimiento tiene que dar como resultado una experiencia de dolor. Entonces puede ver a Pedro llorando amargamente por el pecado cometido, pero también de pedir perdón a las personas que ofendimos o a la vez restaurar si se ha hecho algún daño con el pecado. Ahí tiene que haber una restitución. ¿Sí? Entonces, arrepentirse significa, en hebreo la palabra arrepentirse es la palabra shuv,
pero significa dar la vuelta e ir completamente en la dirección opuesta. Es una vuelta de 180 grados. El problema es que a veces damos la vuelta de 100 y luego otra vez y vuelves al mundo. 360 grados. No se convirtió, no, o sea, no se arrepintió, sino que solamente se le dio remordimiento. ¿Saben qué es el remordimiento, hermanos? ¿Mandé? El remordimiento es un sentimiento de inquietud, de pesar en el corazón, un pesar interno que queda después de realizar un acto o algo que se considera una mala acción. Pero muchas personas solamente tienen remordimiento y se sienten arrepentidos, pero porque los agarraron en el pecado, no porque realmente estén arrepentidos del pecado. Entonces tenemos que ver que haya una restitución, que haya un cambio. Por ejemplo, si Pedro, no hay ningún Pedro aquí, ¿verdad? Sino para cambiar de nombre. Y Pablo son hermanos. Y Pedro le robó $10,000 a Pablo. Lo estafó con $10,000, imagínense. Pastor, entonces ya fueron a hablar con el hermano, ya hubo un arrepentimiento. Y le dice el pastor, pero pasa todo el proceso, llegan hasta la iglesia. Pedro, ¿te arrepientes de haberle robado dinero a tu hermano? Sí, pastor, me arrepiento. Pedro, ¿estás dispuesto a pedirle perdón a tu hermano aquí enfrente de la iglesia? Sí, pastor. Pídele perdón. Y a Pablo, perdón por haberte robado $10,000. Pedro, ¿estás consciente que eso fue alguna acción mala? ¿Eso es robo? ¿Es pecado? Sí, estoy consciente. Ok. Pedro, ¿estás dispuesto a regresarle los $10,000 a Pablo? No, pastor, ya me los gasté. Imagínate. Es que ya los invertí. No, o sea, obviamente hay que haber una restitución, tiene que haber un cambio. Entonces la idea es buscar el arrepentimiento. Ahora, y eso es lo que a mí me duele, porque por eso le digo, hermanos, hay que tener temor de este proceso porque es un proceso, no es un proceso sencillo, o no es un proceso fácil, es un proceso duro. Pero si ya se le informó a la iglesia y rehúsa escuchar a la iglesia, dice el número 6, tenemos que llegar a algo bien feo. Yo nunca he visto hasta este punto, hermanos, la verdad. Tengo 43 años y tengo 41 años de estar en la iglesia. Yo crecí en la iglesia, 15 años de ser pastor. Nunca he llegado hasta este punto, la expulsión de la iglesia. Dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Fíjate cómo va aumentando. Si primero no escuchó a tu hermano, entonces vas con 2 o 3 testigos. Si no escucha al hermano, entonces le dices a los hermanos, hay que llevarlo a la iglesia. Y si no quiere escuchar ni siquiera a la iglesia, hermanos, ¿por qué? Porque ya todos los hermanos en representación de la iglesia, en representación del cuerpo de Cristo, entonces hablaron con él, trataron de en el espíritu convencerlo de pecado. Y si en la palabra de Dios se aplicó todo esto de una manera bíblica, entonces la palabra dice, hermano, ni siquiera consideres que es un hermano. Iglesia, no lo tengan como un hermano, ténganlo como un incrédulo. ¿Saben por qué? Porque cuando no atiendes a la reprensión, cuando no atiendes a cuando te está diciendo, hermano, estás en pecado, hay algo que no está bien. ¿Saben? Esa es una evidencia. Y eso es lo que a mí me duele. La evidencia es de que posiblemente el Espíritu de Dios no habita en esa persona. Yo no lo puedo asegurar porque yo no soy el Espíritu, es Dios el único que puede asegurarlo, pero las evidencias me dan como resultado que ahí hay algo que no está bien. Porque si Dios va a tratar con esa persona, el Espíritu debe de convencerlo de pecado. Y si esa persona se debe de arrepentir. Pero si dice, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, entonces ahí hay un problema. Y lo cual implicaría entonces que esta persona no es un creyente. Y aunque no podemos afirmarlo luego otra vez con toda seguridad,
Toda la evidencia apunta a esa dirección y quizás sea por eso que Dios mismo, ahí está la palabra, yo no estoy diciéndolo, la palabra autoriza a expulsarlo de la iglesia, sacar a esa persona, que se le trate como un incrédulo. Ahora, la persona que pasa por todo este proceso y no recapacita, hermanos, es un dolor. A mí me duele en el corazón. Bueno, no hay nada más triste de ver a un hermano que no se arrepiente, que quiera seguir en su pecado. No hay nada más triste de ver a un hermano que no quiere recapacitar, ni reaccionar, ni volver al Señor. ¿Y sabes qué es lo más triste? Y ahí vamos a ir al versículo. Que esa persona queda atada. Fíjense lo que dice en el versículo 18. Y si el hermano dice, porque donde están dos, 18, por favor, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra, la disciplina es esto, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Hermano, aquí no está hablando de bendición. Hermanos, eso de esa teología de la prosperidad, esa es una herejía. Vamos a hablar después de eso. Eso es una herejía, es una aberración, es una blasfemia en contra de Dios. Porque aquí no está hablando de desatar y digas, desato mis riquezas en el cielo para que ahora ya las tenga aquí en la tierra. No, hermanos, eso no es lo que está hablando. Sigue hablando en el término de la disciplina. Y para Dios es tan importante, escucha bien, es tan importante que nos mantengamos en santidad, que le permita a la iglesia, y Dios endosa, Dios va a respaldar la decisión de la iglesia que dice, si está en disciplina en tu iglesia, estará atado también en el cielo. ¿Se dan cuenta que es algo serio? Es algo bien serio, hermanos. La única forma de desatarse sería cumpliendo con los requisitos que la iglesia le haya puesto. En esta etapa la iglesia ya hizo todo lo posible, ya hizo todo lo que correspondía a través de los medios de gracia, hermanos, a través del amor y la gracia, tratar de restaurar al hermano. Pero ahí, a partir de ahí la persona va a tener que prepararse para las futuras consecuencias de su pecado. Y hermanos, hay hermanos que en lugar de obedecer y someterse a la disciplina de su iglesia, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Ay, aquí no me quieren. Bola de hipócritas. Ustedes no me entienden. Pero si todos son iguales que yo, mejor me voy. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Sigue atado. Sigue atado en el cielo. Y es por eso, hermanos, que puede ser que haya personas que estén atados. Familias, padres. Entonces, cuando la disciplina se aplica como lo establece la palabra, como lo acabamos de ver, empiezan en confidencialidad, luego 2 o 3 testigos, luego se le informa a la iglesia, y entonces ya pasamos a lo demás. Entonces, ante los ojos de Dios, hermanos, este es un peso enorme. ¿Y saben por qué? Porque Dios conoce o sabe que no todas las iglesias tenemos el mismo trasfondo cultural, no todas las iglesias no todos venimos del mismo país, todos hablamos español, pero todos con un acento diferente, ¿verdad? Todos venimos, incluso si venimos del mismo país, podemos venir de diferentes iglesias, pero para Dios es tan importante que sigamos este proceso bíblico, que dice, si la iglesia siguió este proceso, y no obedece el hermano, queda expulsado y queda atado. Dios está comprometido, tan comprometido con la santidad de su iglesia, que Él mismo endosa este proceso. Y lo dice de esta manera, escuchen otra vez, lo dice de 2 maneras. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Okay? Versículo 18. Y luego dice en el versículo 20, versículo 19, por favor, perdón, el 19, dice, además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez, estamos hablando de disciplina. Y lo corrobora en el versículo 20. Así que dice, porque donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo en medio de ustedes. De manera que si esta persona, hermanos, otra vez, esta persona que está disciplinada, que rehúsa de ser disciplinado, no se somete a este proceso, va a quedar atada a ese proceso. Y las consecuencias incluso es
Es devastadora, es tenido como un incrédulo. Entonces ese es un proceso bien importante que tenemos que aprender que debe de seguirse. Ahora la pregunta, porque ya habiendo expresado el proceso, quiero llegar a 4 cosas más, nada más. No lo que no es disciplina, eso ya lo vimos la vez pasada. Pero, ¿cuándo debe de usarse la disciplina, hermanos? ¿En qué casos una persona debe de ser disciplinada? Sí. En sentido general, cuando ha caído en pecado, las razones están relacionadas. ¿Saben? Les voy a dar 4 casos que dice la Biblia, bíblicamente, que debe de estar en disciplina, bíblicamente en el Nuevo Testamento, que todos estos casos amenazan, escuchen, amenazan lo que pudiera representar la santidad de Cristo, la santidad de la iglesia y la santidad de Dios. Amenazan el bienestar de la iglesia y de su causa. Y representan una amenaza a la estabilidad del cuerpo. ¿Sí? Entonces son 4 cosas, acciones o palabras que dividen la iglesia. Una persona que divida la iglesia, hermano, es una persona que debe estar en disciplina. O acciones que dividen la iglesia. ¿Okay? Y no es que tienen que estar de acuerdo conmigo 100%, pero tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la palabra. ¿Okay? Porque no se trata de lo que yo diga, se trata de lo que dice el Señor. Tenemos que ir a la palabra y estar de acuerdo en lo que dice la palabra. Número 2, también pecados que comprometen la moral y la pureza de la iglesia. Ahorita les voy a ir explicando cada uno. No me voy a tardar. Falsas acusaciones contra los líderes de la iglesia. Número 3, es importante también. Y falsas doctrinas y enseñanzas. ¿Cuáles son las acusaciones, hermanos? O las acciones, que son palabras que pueden dividir a la iglesia. Fíjense lo que dice en Tito capítulo 3, versículos 10 y 11, si se puede, por favor, en Tito 3, 10 y 11. Escuchen lo que dice. Al hombre que cause divisiones, al hombre y a la mujer, obviamente al hermano que cause divisiones, después de una y otra amonestación, que dice, deséchalo. Ok, entonces, ¿cuánto? No, escucha. No podemos divorciar, entendamos. El proceso se los acabo de explicar porque cada uno de estos casos el proceso debe de ser puesto, debe ser aplicado. El proceso bíblico que estableció el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 18. No se puede divorciar ese proceso de cada uno de estos casos. Pero si hay una persona que causa divisiones después de una y otra reprensión, amonestación, ¿sabes qué dice que hay que hacer? Desecharlo. ¿Por qué? Porque una iglesia dividida es una iglesia frágil, hermanos. Una iglesia dividida, una iglesia que se divide, es presa fácil para el enemigo. Y saben, a mí no me ha tocado tampoco, yo les doy gracias a Dios por eso, pero yo tampoco he vivido una división en una iglesia. Pero yo sé que es algo que es devastador. Es algo que va a afectar a la moral, al ánimo, al espíritu, ¿verdad? Espiritualmente, a la fe de la iglesia. Fíjese cómo dice Romanos capítulo 16, confirma este versículo 17, confirma este mismo principio. Dice Romanos, perdón, el 11, no sé si lo tienes, porque me gusta lo que dice, sabiendo que tal, escucha, que tal ese hermano o esa hermana se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Lo mismo dice en Romanos 16, 17, por favor. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y muchos van a preguntar, ay pastor, pero ¿dónde está la compasión? ¿Dónde está la misericordia? Está en la acción misma, hermano. Está en la misma acción. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si no se ejecuta esta acción contra esta persona, lo que vas a decir, como dice ahí, seguirá en pecado, sigue en pecado, está en pecado y va a caer en juicio por en juicio. Y al dividir al cuerpo de Cristo, hermanos, otra vez las consecuencias son devastadoras. La iglesia va a sufrir. No queremos que nuestra iglesia sufra. Dejar que la iglesia se debilite por las divisiones es no tener amor por la congregación. Ahí es donde se muestra la compasión. Ahí es donde se muestra la misericordia hacia la novia de Cristo, a mantener la santidad de la novia del Señor.
Número uno es eso. Acciones o palabras que dividen la iglesia. Número dos, pecados que corrompen la moral y la pureza de la iglesia. Y escuchen lo que dice el texto ahí en Primera de Corintios capítulo, escuchen porque este es bien interesante, capítulo 5 de Primera de Corintios, versículos 9 al 11. Corintios 9 al 11, 5, 9 al 11 dice, os he escrito por carta que no os juntéis, escucha, con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Escucha, no absolutamente con los fornicarios, escucha, no con todos de este mundo, sino, dice, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Escucha, porque a veces dice, no hay que juntarse ni con los avaros, ni con los, no hay que juntarse con nadie, hermano. Ese no es lo que está diciendo. Dice, no absolutamente con todos. Escucha con quién dice, versículo 12. Versículo, ese era el 10, ¿verdad? Ahora el 12. Mas os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, escucha, no es solamente con los fornicarios, avarios, no, sino con el que se dice que es hermano y fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente. Hermano, lo que dices es importante. Cómo hablas es importante. Y dices que eres hermano. Hermanos, dice Santiago que por la boca de uno que es hijo de Dios, no puede, como una fuente de agua, no puede salir agua amarga y agua dulce. No puede salir maldiciones y bendiciones por la misma boca. Fíjate cómo hablas, o borracho, o ladrón, o dice, con tal, dice, ni aún comáis. Obviamente ya se volvió a pasar por el proceso de Mateo 18. Pero si se dice ser hermano y es fornicario, y es avaro, es idólatra, es borracho, es maldiciente, es todas estas cosas, y dice que es cristiano, hermano, ni siquiera te juntes con él. Entonces hay que tener cuidado. Porque esos hermanos ya debieron de haber pasado por el proceso. Si ya pasaron por Mateo 18, el proceso de Mateo 18, entonces, y ya fueron expulsados, desafortunadamente no se puede tener una relación con esas personas. Porque no está, y dicen Hebreos también que ¿qué más sacrificio van a tener si la sangre de Cristo por la cual se derramó por sus pecados siguen pisoteándola? ¿Cómo? Siguiendo en el pecado. Entonces no se puede hacer eso. Número 3, falsas acusaciones contra los líderes, porque esto es bien importante. Pablo, hermanos, escuchen, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, nos dice que las acusaciones contra los ancianos, contra un anciano es tan grave, o contra un líder de la iglesia es tan grave que no debe ser admitida a menos que sea por 2 o 3 testigos presentes en el momento de la acusación. Además del que lo acusa, dice en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 19. Escuchen, 1 de Timoteo 5. Gracias. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si cayera en pecado el líder de la iglesia que está desempeñando un cargo, ya sea como pastor, como líder, como anciano, como obispo, la palabra es clara, hermano. Debe llevarse el proceso otra vez. Pero fíjense lo que dice el versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardéis estas cosas sin prejuicios y no haciendo nada con parcialidad. Y el versículo 22, no sé si lo tengas ahí, pero si no, aquí lo tengo. 1 de Timoteo 5:22 dice, escuchen, no imponga, escucha. Y esto le está diciendo al pastor, ten cuidado, no impongas las manos con ligereza, dice. A ninguno. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Sabes? Esto es bien delicado. Pablo le está diciendo a Timoteo, fíjate los líderes que estás escogiendo. Porque si el líder que estás escogiendo va a causar división, va a causar problemas, está en pecado, hermanos, tú estás participando del pecado. Está fuerte. Cuando lo leí esto dije, wow. Hay que tener cuidado. Y es evidente, hermano, que la caída de un anciano, la caída de un líder,
tiene tanta relevancia para la vida de la iglesia. Por eso es que dice, repréndelo en público. Y otra vez el propósito no es avergonzar al hermano, sino es que temamos a la santidad, temamos a Dios. Que se cumpla el proceso sin parcialidad. También esto me gusta, dicen, no seas parcial. Porque a veces con los líderes tenemos más, ¿cómo se dice? Más tolerancia. Pero el pecado es pecado, hermano. Y como líderes se nos debe exigir más. Dice la palabra, también dice, no me acuerdo si es en Santiago o en Mateo, no recuerdo bien, dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y por último, hermanos, tampoco se puede permitir, es causa de disciplina, las falsas doctrinas o las enseñanzas en la iglesia. Porque así como la corrupción de los líderes de la iglesia trae amenazas bien importantes, bien grandes y repercusiones para la iglesia, la vida de la iglesia y de la congregación, de la misma manera, la corrupción de la enseñanza, enseñar mal dentro del cuerpo de Cristo tiene un efecto devastador. Enseñar una doctrina mala, hermanos, tiene mucho que no se puede permitir. Por esta razón, hermanos, es tan severa la acción con las dos personas, porque Pablo lo dice, casi no dice nombres cuando está reprendiendo, pero fíjense lo que dice en 1 de Timoteo 1:20, por favor. Ahí dice hasta los nombres de las personas, para que sepan quiénes, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y escucha, Pablo está haciendo ya, y obviamente otra vez no podemos separar el proceso de Mateo 18. Pero si estas personas están enseñando cosas que no son sana doctrina o están dando malas enseñanzas, hermanos, dice, ya están incluso, obviamente cuando se expulsa de la iglesia, cuando tiene que salir de la iglesia, obviamente que ya queda en manos de Satanás, entregado a Satanás. Y ahí dice hasta los nombres, Himeneo y Alejandro. Ten cuidado con ellos. Hermanos, la blasfemia, las falsas doctrinas, las herejías, del tipo que sea, corrompe la revelación de Dios. Y hermanos, eso no es poca cosa. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que se enseña. Con que se enseña la palabra de Dios. Hermanos, teología de la prosperidad es herejía. Pastoras, es herejía. No es bíblico. Apóstoles, como se había en el Nuevo Testamento, es herejía. No es bíblico. Y hay un montón de enseñanzas que se dan en la iglesia. Reclamar, decretar, hermanos, eso no es bíblico. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. A la luz del resto del Nuevo Testamento, hermanos, otra vez tenemos que tener mucho cuidado. Tengo un texto bastante largo, pero no me da tiempo. Cuando puedan, lean 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 11. Apúntenlo ahí. 1 Corintios 5, 1 al 11. Ahí nos enseña acerca de esto. Entonces, ya para terminar, hermanos, la disciplina en la iglesia tiene como propósito corregir al hermano, restaurar en amor. ¿Ok? Con la intención de proteger al que está pecando y que está pecando, ¿cuál es la protección? Que no sufra más consecuencias, que no quede separado de su relación con Dios, que no quede separado de la comunión con Cristo, con la iglesia. Y obviamente también busca resguardar el bienestar de la iglesia, el bienestar de la congregación. Si el hermano indisciplinado permanece en las filas de la iglesia, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Mande? ¿Qué es lo que pasa si un hermano que no quiere ser disciplinado o que rehúsa ser disciplinado se queda en la iglesia y se mantiene en la iglesia? Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Se corrompe. La levadura, lo que hace la levadura es que corrompe a la masa para que se infle. Mantener la santidad de la iglesia es primordial, hermanos.
así como le digo, un poco de levadura leuda toda la masa, tenemos que tener cuidado con la disciplina y la santidad de la iglesia. Y tenemos que recordar por último, hermanos, ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer con amor. Jesús dice la palabra, dice que Jesús vino en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del Hijo, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo vino? Lleno de gracia y de verdad. Y así se fue, lleno de gracia y de verdad. Jesús dice ahí en mismo Juan, dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que en mí tengan vida. Pero esa es la condenación, dice el versículo 17. Capítulo 3, 16 no lo sabemos, pero el 17 dice, esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Disciplinar a una oveja del Señor Jesucristo sin mostrar la misma compasión que mostró el Señor Jesús, hermanos, es una contradicción también. Y puede acarrear consecuencias muy grandes para el liderazgo de la iglesia. Entonces, esto es para líderes, hermanos. Cuando nosotros estamos pensando y viendo que hay necesidad de disciplina en la iglesia, tiene que ser con compasión, con amor, lleno de gracia y de verdad, como Cristo amó a su iglesia. Y es lo que dice Pablo también. Otra vez, y quiero regresar ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 3. 1 al 3. 6, 1 al 3. Gálatas 6, 1 al 3. Hermanos, por eso es que tenemos que hacerlo con amor, con gracia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ahí está otra vez el propósito, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y versículo 3. Porque el que cree ser algo, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No estoy hablando de ser, otra vez, puritanos ni fariseos. Hermanos, estoy hablando de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar la santidad. Amar la disciplina. Porque Dios al Hijo que ama, disciplina. Padre, te damos la honra y la gloria a ti, Señor.